El señor Engwestel miró pensativo al doctor Larrabee. Tenía toda una vida de experiencia y sabía cómo hacer hablar a la gente. Se le presentaron muchas ocasiones en las que fue necesario aclarar una situación comprometida o tratar un tema delicado. Ahora era un experto en el arte de saber exactamente cómo llegar a la cuestión, cómo convendría enfocar el asunto ante el doctor Larrabee, un asunto ciertamente difícil y que él podría interpretar como un insulto a su pericia profesional. Con franqueza, pensó el abogado, o al menos con cierta franqueza. Sería una equivocación decirle que la tonta observación de una mujer poco inteligente había despertado sospechas. El doctor Larrabee no había conocido a Cora. En Whistle, tras aclararse la garganta, se lanzó. Quiero consultarle un asunto muy delicado, doctor. Usted podría ofenderse, pero espero que no lo haga. Es un hombre razonable y comprenderá que una sugerencia descabellada se aclara mejor buscándole una respuesta que dejándola a un lado. Le haré la pregunta sin rodeos. ¿Está seguro, completamente seguro, de que murió de muerte natural? El rostro bonachón y rubicundo del doctor Larrabee quedó atónito ante su pregunta. ¿Pero qué día? Claro que sí. Extendí el certificado, ¿verdad?, de no haber estado seguro. En Whistle le atajó conciliadoramente. Claro, claro. Le aseguro que no insinúo lo contrario, pero me agradaría tener la seguridad de su convicción absoluta para poder hacer frente a los rumores que circulan. ¿Rumores? ¿Qué rumores? Nunca se sabe cómo empiezan estas cosas, pero considero que deben acallarse, autoritariamente a ser posible. Abernethy era un hombre delicado, sufría una enfermedad que le hubiera resultado fatal todo lo más dentro de 2 años, o también mucho antes. La muerte de su hijo había debilitado su deseo de vivir y su resistencia. Admito que yo no esperaba que muriera tan pronto, ni desde luego tan repentinamente, pero existen precedentes, multitud de casos. Cualquier médico que predijera exactamente cuándo ha de morir un paciente o lo que va a vivir se expone a quedar en ridículo. El factor naturaleza no hay que descuidarlo nunca. Los débiles a menudo dan muestra de una fortaleza inesperada y los fuertes a veces sucumben. Lo comprendo, no dudo de su diagnóstico. El señor Abernethy estaba, digamos, aunque suena bastante trágicamente, condenado a muerte. Pero yo le pregunto, ¿es imposible que un hombre, conociendo o sospechando su estado de salud, determinase acortar el plazo que le quedaba de vida, o si alguien lo pudo hacer por él? El doctor Larrabee frunció el ceño. ¿Se refiere al suicidio? Abernethy no pertenecía al tipo de los suicidas. Ya, usted me asegura, científicamente hablando, como médico, que esa sugerencia es imposible. El doctor movióse inquieto. Yo no emplearía la palabra imposible. Después de la muerte de su hijo, la vida perdió todo interés para Abernethy. Desde luego, no considero probable que se suicidara, pero no puedo decir que sea imposible. Usted me está hablando desde un punto de vista psicológico. Cuando dije científicamente, me referí en realidad a esto. ¿Es que las circunstancias de su muerte hacen imposible esta hipótesis? No, 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 no puedo decir eso. Murió mientras dormía, como sucede a menudo. No había razón alguna para sospechar que se hubiera suicidado, ni pruebas sobre su estado de ánimo. Si uno tuviera que exigir la autopsia cada vez que un enfermo fallece durante el sueño. El rostro del doctor iba poniéndose cada vez más enrojecido. El señor Engwestel
apresuróse a intervenir. Naturalmente, pero si hubiera habido alguna prueba de la cual usted no estuviera enterado, si por ejemplo él hubiera dicho sus deseos a alguna persona, indicando su intención de suicidarse, lo hizo, debo confesar que me sorprende mucho. Pero si fuese así, mi caso es puramente hipotético. ¿Podía eliminar esa posibilidad? No, no, repuso despacio el doctor Larrabee. Pero vuelvo a repetir que me sorprendería muchísimo. El abogado apresuróse a aprovechar su ventaja. Entonces, si suponemos que la muerte no fue natural y todo esto es puro hipotético, ¿cuál pudo ser la causa? Me refiero a ¿qué clase de droga? Varias, cualquier narcótico. No había señales de cianosis. Su actitud era completamente plácida. ¿Tomaba algún soporífero o alguna clase de tabletas para dormir? Sí, yo le había recetado Slumberil, un hipnótico seguro y digno de toda confianza. No lo tomaba cada noche y solo tenía un frasquito de pastillas. La dosis que le receté, aún 3 o 4 veces doblada, no le hubiera ocasionado la muerte. Además, recuerdo haber visto el frasquito sobre la mesa después de su fallecimiento y estaba casi lleno. ¿Le había recetado otras cosas? Varias. Una medicina conteniendo una reducida cantidad de morfina que debía tomar en caso de verse atacado de dolores fuertes, algunas cápsulas con vitaminas y un tónico digestivo. El señor Engwestel le interrumpió. ¿Cápsulas con vitaminas? Creo que una vez me recomendaron algo parecido. ¿Son unas cápsulas pequeñas y redondas de gelatina? Sí, contienen adexolina. ¿No hubieran podido introducir otra cosa digamos, en una de esas cápsulas? ¿Algo venenoso quiere usted decir? El médico parecía más y más sorprendido. Pero seguramente ningún hombre hubiera... Escuchen, Weston, ¿a dónde quiere ir a parar? Por Dios, ¿es que está insinuando que pudo haber sido envenenado? No sé exactamente lo que insinuó, solo quiero saber lo que pudo haber sucedido. Pero, ¿qué pruebas tiene usted para sugerir semejante cosa? Ninguna, replicó el abogado con voz cansada. El señor Abernethy ha muerto, y también la persona con quien habló de sus sospechas. Todo es solo un rumor, vago, impreciso, y yo quiero eliminarlo, a ser posible. Si usted me dice que nadie podría haber envenenado a Abernethy, estaré encantado. Me quitaría con ello un gran peso de encima, se lo aseguro. El doctor Larrabee se levantó, comenzando a pasear de un lado a otro. Yo no puedo decirle lo que usted quiere que le diga, expresó al fin. Ojalá pudiera. Claro que no es imposible. Cualquiera pudo haber extraído el aceite de una de las cápsulas y reemplazarlo con, digamos, nicotina pura o varias otras cosas. O también pudieron ponerlo en sus alimentos. ¿No le parece algo más probable? Es posible, pero vea, cuando falleció, solo estaban los criados de la casa y no creo que fuese ninguno de ellos. En resumen, estoy completamente seguro que no fueron ellos. Por eso busco la posibilidad de algún otro medio. Me figuro que no existe ninguna droga que pueda ser administrada para que la persona muera algunas semanas después. Una idea oportuna, pero insostenible, repuso el doctor con esperanza. Sé que es usted una persona responsable en Whistle, pero ¿quién hace estas sugerencias? Me parecen muy traídas por los pelos. Abernethy nunca le dijo nada. ¿No le insinuó alguna vez que uno de sus parientes pudiera querer quitarle de en medio? No, nunca. ¿Está seguro de que alguien no haya querido dar la nota de sensacionalismo? Algunos comentarios histéricos pueden presentarse bajo la apariencia
de frases normales y razonables, ya sabe, y más si son de mujer. Pudiera ser, así espero que sea. Déjeme que lo entienda. Alguien tiene la pretensión de que Abernethy le dijo, me figuro que se trata de una mujer. Oh sí, que intentaban asesinarle. En Whistle no tuvo más remedio que ponerle en autos sobre el comentario de Cora. El rostro del doctor Larrabee se iluminó en amplia sonrisa. Mi querido amigo, yo no le prestaría atención. La explicación es bien sencilla. En cierto periodo de su vida, las mujeres se sienten ávidas de sensaciones, desequilibradas, informales, y son capaces de decir cualquier cosa. Y ya sabe lo que hacen. El señor Engweston se ofendió por sus ligeras suposiciones. Él mismo había tenido que tratar a muchas mujeres histéricas y ansiosas de sensaciones un tanto extravagantes. Puede que tenga usted razón, dijo, poniéndose en pie. Por desgracia, no podemos discutirlo con ella, puesto que ha sido asesinada. ¿Qué me dice usted? ¿Asesinada? El doctor Larrabee parecía tener sus dudas sobre el equilibrio mental del señor Engweston. ¿No lo ha leído en los periódicos? Se trata de la señora Lansquenet, que vivía en Leach St. Mary, de Berkshire. Claro, pero no tenía idea de que fuera pariente de Ricardo Abernethy. El médico parecía sobresaltado. Mas considerando que se había vengado de la superioridad profesional del doctor y consciente de que desgraciadamente sus sospechas no se habían disipado con aquella visita, en Whistle se despidió del mismo. De nuevo, en Enderby, el señor Engweston decidió hablar con Lascombe. Comenzó por preguntar al viejo mayordomo cuáles eran sus planes. La esposa del señorito Leo me ha pedido que me quede hasta que se venda la casa y me complacerá darle ese gusto. Todos queremos mucho a la señorita, suspiró. Si me lo permite el señor, le diré que siento que tengan que vender la casa. He estado en ella muchos años y he visto crecer a todas las señoritas y señoritos. Siempre creí que el señorito Mortimer sucedería a su padre y que tal vez también trajera aquí una nueva familia. Estaba dispuesto que yo fuese a North Lodge cuando me jubilase. Es un lugar muy bonito, aunque pequeño. Yo soñaba con tenerlo siempre limpio y ordenado, pero me imagino que ahora ya no hay que pensar en ello. Eso me temo, Lanscombe. Todas las posesiones deberán ser vendidas, pero con lo que ha heredado. Oh, no es que me queje, señor, y estoy muy agradecido a la generosidad del señor Abernethy. Estoy bien pagado, pero no es fácil encontrar un lugar reducido que esté en venta hoy en día, y aunque mi sobrina casada me ha pedido que vaya a vivir con ellos, bueno, no sería lo mismo que vivir dentro de esta mansión. Lo sé, repuso el abogado, el mundo actual resulta algo duro para todos. Quisiera haber visto más a menudo a mi viejo amigo. ¿Cómo estuvo estos últimos meses? Pues no era el mismo de antes, señor, desde que murió el señorito Mortimer. Sí, eso lo destrozó. Y como era un hombre de salud débil, los seres delicados tienen algunas veces ocurrencias extravagantes. Me figuro que el señor Abernethy sufriría esas anomalías en estas últimas horas. Hablaba de enemigos o tal vez de que alguien quisiera hacerle daño. Incluso pudo llegar a pensar que le ponían veneno en la comida. El viejo Lanscombe pareció sorprendido y disgustado. No recuerdo de nada de eso, señor. Es usted un criado fiel, Lanscombe, dijo en Whistle, mirándole fijamente. Lo sé, pero tales imaginaciones por parte del señor Abernethy serían un síntoma natural de algunas enfermedades. Cierto, señor,
Solo puedo decir que el señor Abernethy nunca dijo nada parecido, que yo sepa. El abogado pasó a tratar otra cuestión. El señor invitó a varios miembros de su familia a permanecer unos días aquí, poco antes de su fallecimiento, ¿verdad? A su sobrino, sus sobrinas y sus respectivos esposos. Sí, señor. ¿Quedó satisfecho de su compañía o más bien decepcionado? La verdad, no sabría qué decirle, señor. Yo creo que sí, que lo sabe, dijo Winston con amabilidad. Lo que ocurre es que no le parece bien decirlo, pero hay veces en que uno debe violentar su propia opinión sobre lo que debe hacerse. Yo fui uno de los amigos más antiguos de su amo, le apreciaba muchísimo, y usted también. Lo que le pido es su opinión como hombre, no como mayordomo. Lanscombe guardó silencio unos momentos, y luego dijo sin expresión alguna: ¿Ocurre algo anormal, señor? No lo sé, espero que no. Quisiera estar seguro. ¿Es que usted ha notado algo anormal? Solo desde el día del funeral, señor, y no podría decir con exactitud lo que es, pero la esposa del señorito Leo y la del señor Timoteo no parecían las mismas aquella noche, cuando se hubieran marchado los demás. ¿Conoce el testamento? Sí, señor. La esposa del señorito Leo pensó que me agradaría conocerlo. A mí me parece, si me permite el comentario, un testamento muy justo. Sí lo es, partes iguales, pero no es, según creo, el que el señor Abernethy tuvo intención de hacer después de la muerte de su hijo. ¿Querrá contestar ahora a la pregunta que le hice antes? Si lo considera usted solamente como una opinión personal. Sí, sí, ya lo he dicho. Mi amo, señor, quedó muy decepcionado después de la estancia del señorito Jorge. Creo que esperaba que se pareciera al señorito Mortimer. El señorito Jorge no es precisamente un dechado de perfecciones, si me permite la expresión. El esposo de la señorita Laura nunca fue del agrado de la familia, y me temo que el señorito Jorge haya salido a él. Lanscombe hizo una pausa y prosiguió. Luego, las señoritas vinieron con sus esposos. La señorita Susana le cautivó enseguida. Es una joven inteligente y bonita, pero, según mi opinión, no pudo soportar a su marido. Las jóvenes de hoy en día hacen unas elecciones muy curiosas, señor. Y la otra pareja, no puedo decirle gran cosa de ellos. Son un par de jóvenes agradables y bien parecidos. Creo que mi amo disfrutó teniéndolos aquí, pero no me parece. El viejo Lanscombe vacilaba. ¿Qué, Lanscombe? Pues mi amo no tuvo nunca mucha afición a las cosas de la escena. Un día me dijo: no puedo comprender cómo hay quien pueda dedicarse al teatro. Es una vida tonta. Parece que quita a las personas el poco sentido que tienen, y no sé lo que hace con la moralidad de cada uno. Se pierde el sentido de la proporción. Claro que no se refería directamente a... No, no, ya comprendo. Después de esas visitas, el señor Abernethy fue a ver primero a su hermano y luego a su hermana, la señorita Lansquenet. Eso no lo sé, señor. Solo me dijo que iba a ver a su hermano y que después iría a un pueblecito llamado no sé qué San Mary. Eso es. ¿Recuerda algo que dijera a su vuelta sobre esa visita? La verdad, no recuerdo nada. Directo sobre el particular, estaba contento de haber vuelto. El viajar y permanecer en casas extrañas le fatigaba mucho. Eso fue lo que me dijo. ¿Nada más? ¿No habló de ninguno de ellos? ¿No recuerda nada? Lanscombe frunció el ceño. El señor solía, bueno, murmurar. Ya me comprende usted. Hablaba conmigo y no obstante se dirigía más a sí mismo, y apenas se daba cuenta de que yo estaba allí.
porque me conocía muy bien. Le conocía y confiaba en usted, pero mis recuerdos son muy vagos en cuanto a lo que dijo. Algo acerca de que no podía imaginar lo que había hecho con su dinero. Me figuro que se refería al señor Timoteo. Y luego, las mujeres pueden darnos 99 pruebas distintas de su estupidez y una entre 100 de su inteligencia. Oh sí, y además, solo puedo decirse lo que pensamos realmente a los de nuestra generación. Ellos no piensan que imaginamos cosas como los jóvenes. Y más tarde dijo, pero no sé a qué se refería, no es muy agradable tener que preparar trampas a la gente, pero no veo qué otra cosa puedo hacer. Es posible que estuviera pensando en el segundo jardinero, debido a que habían desaparecido algunos melocotones, mas el señor en Weston no creía que Ricardo Abernethy hubiera hablado pensando en el jardinero. Luego de hacerle algunas preguntas más, dejó marchar a Lanscombe y reflexionó sobre lo que acababa de decir. Nada en realidad, es decir, nada que lo hubiera deducido antes. No obstante, había ciertos puntos negativos. No era su cuñada Maude, sino a Cora, a quien se refirió cuando hizo un comentario sobre la estupidez y la inteligencia de las mujeres, y fue a ella quien confió sus imaginaciones y habló de preparar una trampa. ¿Para quién? El señor Weston había meditado mucho sobre lo que debía decir a Helena. Al fin, resolvió contárselo todo. Primero, le dio las gracias por haber cuidado de recoger las cosas de Ricardo y de disponer ciertos arreglos de orden doméstico. La casa había sido puesta en venta y había ya uno o dos posibles compradores. ¿Son compradores particulares? Me temo que no. La IWCA quiere verla. Se trata de un club de gente joven y los socios del Trust Jefferson andan buscando un lugar donde instalarse. Es una lástima que no sea para evitarla, pero naturalmente hoy día no es una cosa muy factible. Voy a pedirle a usted que, si le es posible, se quede aquí hasta que sea vendida la casa. ¿O le supondrá mucha molestia? No, de momento me viene muy bien. No quiero ir a Chipre hasta mayo y prefiero quedarme aquí a ir a Londres, como tenía planeado. Adoro esta casa, ya lo sabe usted. Leo también la apreciaba mucho y aquí siempre fuimos felices. Existe otra razón para que le quede agradecido si decide quedarse. Hay un amigo mío, un hombre llamado Hércules Poirot. Helena dijo extrañada. ¿Hércules Poirot? Pero entonces, ¿usted cree? ¿Le conoce usted? Sí, algunos amigos míos, pero suponía que había muerto hace ya tiempo. Pues está tan vivo. No es que sea joven, claro que no lo es. No, no puede serlo mucho. Habló mecánicamente. Su rostro estaba pálido y tenso. Haciendo un esfuerzo, agregó con voz meliflua. ¿Usted cree que Cora tuvo razón? ¿Que Ricardo fue asesinado? En Weston se desahogó con ella. Era un placer confiarse a Helena, tan inteligente y reposada. Cuando hubo concluido, ella dijo, parece fantástico, pero no lo es. Maude y yo, aquella noche, después del funeral, no pensábamos en otra cosa, estoy segura, diciéndonos interiormente lo tonta que era Cora, y sin embargo, seguíamos intranquilas. Y luego, Cora fue asesinada, y me dije que era mera coincidencia, y claro que puede serlo, pero si pudiéramos estar seguros, es todo tan difícil. Sí, es difícil, pero Poirot es un hombre de gran originalidad y posee
una fuerza intelectual extraordinaria. Comprende perfectamente lo que necesitamos, convencernos de que todo es una pesadilla. Y si no lo fuera, ¿por qué lo dice? Quiso saber el abogado. No lo sé, he estado intranquila, no solo por lo que dijo Cora aquel día, sino por algo más, algo que encontré extraño en aquella ocasión. ¿Extraño? ¿Qué fue? Eso es precisamente lo que no sé. ¿Se refiere a alguna de las personas que estuvieron presentes? Sí, sí, algo así. Mas no sé ni quién ni el qué. Oh, parece tan absurdo. En absoluto, es interesante, muy interesante. Usted no es tonta, Elena. Si usted notó algo, ese algo interesa. Sí, pero no recuerdo lo que fue. Cuando más lo pienso, más... No se esfuerce. Es un error hacerlo para tratar de recordar. Déjelo. Más pronto o más tarde acudirá a su mente. Y cuando esto ocurra, comuníquemelo. Enseguida. Capítulo 8.